Se viene el invierno. Estoy en el hemisferio sur, Chile principalmente, clima templado. Así que si tú eres del hemisferio norte, guarda este video para cuando te corresponda esa fecha de otoño-invierno. ¿Por qué? Porque hoy te voy a hablar de las actividades de jardinería que se realizan en periodos de otoño-invierno. Países marcados, clima templado, ya sea cálido, frío, cordillerano, mediterráneo, todos esos que las estaciones están más marcadas respecto a países tropicales. Recuerda que mi nombre es Jocelyn, más conocida como la doctora de plantas, y en todas las redes sociales me encuentran así, tal cual, para que conozcan mi día a día. Entonces vamos a hablar de las actividades y recuerda suscribirte. Ok, chicos, chicas, bienvenidos. Las actividades de jardinería las vamos a dividir en tres grandes grupos que siempre menciono en los videos: plantas áridas, plantas tropicales y plantas del clima templado. ¿Sí? Las plantas tropicales tienden a ser como las de colecciones, pero esas se pueden subclasificar, ya sean palustres, o sea de estanques, o pueden ser epífitas como las orquídeas, por ejemplo, que están en árboles, o plantas como las calateas, marantas, que están en el sotobosque, en el suelo, pero con raíces semiepífitas porque están superficialmente, así también como hay alocacias que están muy enterradas, o algunos anturios, y como colocacias que están en el agua, como las palustres, que creo que ya lo había mencionado. Esas son plantas tropicalísimas que en verdad necesitan de un clima y una temperatura óptima. O sea, si te sales al frío va a causar problemas. Si eres tú de las plantas de colección de hartos colores, grande, pequeña, o las que acabo de mencionar, la verdad es que en un clima otoño-invierno estás bastante complicado en el aspecto de cantidad de luz. El fotoperiodo se reduce en otoño-invierno. Por ejemplo, acá en Santiago de Chile amanecerá como 7:30, 8, y se oscurece a las 5. O sea, estamos 12 horas, 8, 11, 10, 9, como 9, ¿no? Y entre comillas, como 8 horas de luz. Y ellas necesitan sobre 12 horas de luz, ojalá 16. Hay gente que lo hace 24/0, o sea, 24 horas de luz, cero oscuridad. Por eso es importante igual comprar las luces de crecimiento para el fotoperiodo y que cumpla con la brotación y no el estrés, y que no se enfermen. Porque ahora, como viene el otoño-invierno, ese es el otro gran problema, que se junta mucho patógeno, fitopatógeno, que ataca solamente las plantas y se pegan en el pelo, en las manos, en el delantal, en las murallas o en los invernaderos. Por eso la asepsia es fundamental. Entonces, primero, comprar las luces de crecimiento. Segundo, hacer un calendario de protección y prevención contra patógenos, ya sea bacteria, nemátodos u hongo, con fungicidas, nematicidas y bactericidas. Dependiendo si te vas por el sintético, tienes que cumplir tal cual la prescripción del fabricante, y si te vas por el orgánico, puede ser cada 7-15 días, dependiendo de tu opción, ya sea a nivel de cobre, tricodermas, bacillus, ¿cierto? Entonces, pero nunca está de más en este aspecto orgánico. Siempre, yo hasta en verano, en primavera, le aplico para que sean fuertes, bioestimuladas y se desarrollen bien ante posibles enfermedades, porque cuando se pudre el tallo por moho, por falta de ventilación, justamente porque no abrimos el departamento, la ventana, se complica y genera pudrición, ¿ya? Y lo mismo, la ventilación no enferma. Si tú eres de vitrina, invernadero, cada cierto tiempo hay que ventilarlo. Lo mismo en la casa, ¿sí? Por favor, toma en consideración eso, pero la prevención y la ventilación. Las luces de crecimiento y el abono. No fertilizante foliar en la hoja porque están en proceso de receso. A menos que los tengas sin invernadero, con temperatura, humedad y el fotoperiodo, sí aplica fertilizante a la hoja. Pero si abonar un poquito en el suelo para cuando llegue la primavera, absorba todos esos nutrientes y crezca bello. Y lo mismo que te mencioné en el invernadero, si no está la humedad y la temperatura ideal para ella, también le va a afectar. Humedad como el sauna, como el trópico, como corresponden las condiciones. O sea, aquí tienes que tener placas calefactoras para entibiar la tierra, para generar una condición sobre 18, 20, 20. Entonces, y la humedad, chicos,
La humedad también enferma, pero tienes que comprar humidificadores porque tienes que generar ese sauna, esa sensación del trópico, ¿ya? Entonces, cómprate un humidificador, no que emita olor, pero sí que abarque una buena cantidad en el espacio de tu casa o por último en el invernadero, que se reduce bastante, pero no te puedes exceder del 80%, o sea, te van a generar hongo y se va a estresar. Por eso, tener que mantenerlo como en un 60, 55, dependiendo del tipo de planta tropical. Ahora también está el grupo de las subtropicales que entran también dentro del templado, que son las típicas monsteras, yuca, algunos potus, ¿verdad? Que sienten el deseo de poder estar en el trópico, pero estoy bien adaptada en el clima templado y no te exige para nada un invernadero. Sí se pone lenta, medias curvosa, medias no tanto urgente, no brotan, pero pasan el invierno. Ahí basta solamente con quizás regarla con agua tibia, como se hace con las tropicales, basta con podar algunas hojas en mal estado para darle toda la fuerza en primavera, expandir los riegos y sobre todo el abono del suelo. No sacas nada con fertilizar las hojas porque no la va a comer, a menos que regla la excepción de que cumplas con un rango mayor en temperatura. Si esta te dije 20-23 grados Celsius, las subtropicales o templadas están desde los 12 grados Celsius, porque ya 3-4 grados Celsius entran como en latencia, como no quiero más, no quiero más, y por eso tengo que sacarla del frío, correrla del ventanal. El ventanal es bastante helado, es un arma de doble filo, así que no lo pongas cerca de la ventana. Te entregará la luz que desea, que aguantan 8 horas, 9 horas de fotoperiodo, pero cerca del ventanal igual es frío. Entonces la verdad es que sí con luz, pero no cerca de los ventanales. Tampoco te exige un fotoperiodo intenso, pero si lo tienes en un lugar con bastante luz, sobre 12 horas sería ideal. Una cosa son los parámetros ideales óptimos y otra cosa son la mínima y la máxima. Que vivan en estos dos rangos está bien, pero también tenemos mínimas letales y máximas letales, y ahí es terrible cuando nos vamos a los -3, -8 o 50 grados Celsius, que ahí todo ser vivo entra en un estrés, salvo las que ya están acostumbradas. Y también aplicarle los fungicidas, pero no quizás como cada 15 o 7 días, sino que está bien mensualmente. Como te digo, son subtropicales y son ya adaptadas a climas de este aspecto mediterráneo, costero, cordillerano, frío. Igual hay que tener ojo, monitorear. Las plagas en este tiempo, en otoño es donde más se reproducen, y ya otoño-invierno hay que controlar, después se esconden. Pero en primavera vuelven, así que en primavera, para ambos casos, con regla la excepción, insisto, si es que las tienes en condiciones de calor, tienes que aplicar fungicida, sobre todo para arañita roja, insecticida. Pero en el caso de estas plantas, hasta que aparezca la primavera. Entonces vas a tener que anotar que antes que aparezca la primavera, tienes que sí o sí aplicar insecticida, cosa de que no se reproduzcan en la fecha que corresponda. Finalmente tenemos las plantas áridas, como algunas suculentas o cactus, que algunas son del trópico, pero te estoy hablando del desierto, de la estepa, donde aguantan fríos intensos en la noche y calores severos en el día, o al revés, dependiendo de la estación. Ellas son más carne perro, pero no así hay que ponerle el intemperie. Fumigar o aplicando fungicida, insecticida, sí, igual. Las rosetas, las suculentas, los cactus y algunas plantas que son de tejidos gruesos, o las áridas como arbusto, ¿verdad? No hay que hablar solamente de los cactus suculentas como acacias, sí se enferman con cochinilla algodonosa, mosquita blanca, así que insecticida cada 45 días, cada 30 días sería ideal. Y junto con el fungicida, que para todos sí te los recomiendo, porque las esporas, la reproducción anda por el agua, por la lluvia, por el viento, y se diseminan a otras plantas. Así que el fungicida sí también cada 30 días, sobre todo ya no riegues, o sea, en verdad los riegos son súper expandidos y ellas son las plantas principales en pudrirse, así que riega de manera con un palito, verificando si es que le falta riego, pero cosa que en invierno deberían no ni siquiera tomar, porque entran algunos en sobrevivir, en dormir, más que estar preocupada de comer.
ya, pero aún así si está muy seco, riégalo un poquito, ¿sí? Así que eso, chicos, después te voy a hablar de la primavera y o sea, del invierno y la primavera para saber qué tienes que hacer, porque vienen los insectos, viene otro tema con los hongos, porque cuando sale el sol, calor más humedad, horrible, ¿ya? Pero sí que preparémoslos desde ahora para que no se compliquen. Si quieres saber más tips y técnicas, recuerdan encontrarme en todas las redes sociales como La Doctora de Plantas, y en el link de cada red social tenemos el canal para que te enteres de todo lo que realizo o los recordatorios que te puedo mostrar. Y si quieres conocerme en cuanto a lo que es seguimiento, monitoreo y el tema educacional, recuerda que tenemos las 6 claves para la mantención, donde te apoyaré en el proceso y puedas entender la fisiología de la planta con conceptos muy básicos para tenerlas bellas, sanas y frondosas, que nos ayuda a nivel terapia, si eres de huerto alimenticio y sobre todo al bolsillo, ¿ya? Los quiero mucho, muchas gracias por compartir y seguirme en todas las redes sociales. Un besito, los quiero, bye bye.